En el corazón de la antigua Roma, bajo un cielo cargado de presagios, se cernía una sombra que cambiaría para siempre el destino del mundo. Era el año 44 a.C., y la República Romana estaba al borde de un abismo. En ese tiempo, los días no se contaban como lo hacemos ahora. Los romanos vivían bajo un calendario misterioso, regido por 3 puntos clave: las calendas, las nonae y los idus. Los idus de marzo, el día 15 del tercer mes, eran más que una fecha en el calendario. Eran un momento sagrado, un punto de equilibrio entre el pasado y el futuro. Pero aquellos idus de marzo del año 44 a.C. no serían recordados por su solemnidad religiosa, sino por la sangre que manchó el mármol del Senado. Julio César había llegado a Roma como un coloso imparable. Nacido en una familia noble pero no especialmente poderosa, este hombre extraordinario transformó su nombre en sinónimo de grandeza. Fue estratega, político, poeta y reformador. Su habilidad militar fue legendaria. Conquistó Galia, cruzó el Rin y llegó incluso a las costas de Britania, territorios que ampliaron los límites del mundo conocido. Pero César era mucho más que un guerrero. Escribió sus campañas con la precisión de un historiador y la elegancia de un orador. Su obra La Guerra de las Galias no solo es una crónica detallada de sus victorias, sino también una obra maestra de propaganda política. A través de sus palabras, César moldeó su propia imagen como un líder invencible, justo y providencial. Pero detrás de su éxito latía una tensión creciente. La República Romana, con sus tradiciones centenarias, temblaba ante el ascenso de un hombre que parecía superar cualquier norma establecida. Algunos lo admiraban como un salvador. Otros lo veían como una amenaza mortal. En el invierno de 44 a.C., el Senado le otorgó un título sin precedentes: dictador perpetuo. Para muchos, esto significaba el fin de la República tal como la conocían. Un pequeño grupo de senadores, liderado por Cayo Casio Longino y Marcus Junius Brutus, decidió actuar. Entre ellos había hombres que alguna vez fueron aliados de César, amigos cercanos e incluso posibles parientes suyos. Bruto, hijo adoptivo de Servilia, amante de César, llevaba en su sangre una conexión personal con el dictador. Según algunos rumores, Bruto podría haber sido hijo biológico de César, lo que convierte su traición en una tragedia aún más profunda. Los días previos a los idus de marzo estuvieron marcados por señales ominosas. Calpurnia, la esposa de César, soñó con su muerte y trató de disuadirlo de asistir al Senado. Un adivino llamado Espurinna, famoso por su sabiduría, le advirtió repetidamente: «Cuidado con los idus de marzo». César, seguro de su poder y un tanto arrogante, desestimó estas advertencias. Cuando finalmente llegó el día fatídico, entró en el edificio del Senado con la confianza de quien cree que está por encima del peligro. El templo de Pompeyo, donde se reunía el Senado aquel día, se convirtió en el escenario de una tragedia épica. César fue rodeado por los conspiradores mientras avanzaba hacia su asiento. Primero, Tillius Cimber lo agarró por la túnica, distrayéndolo. Luego, las dagas comenzaron a caer. 1, 2, 3, hasta 33 heridas infligidas por manos que alguna vez habían jurado lealtad. Se dice que César luchó al principio, defendiéndose con valentía, pero cuando vio a Bruto entre sus atacantes, algo dentro de él se quebró. Pronunció aquellas palabras inmortales: «Et tu, Brut? ¿Tú también, Bruto?», antes de derrumbarse sobre las escaleras del templo. El día de los idus de marzo fue cuidadosamente planificado por los conspiradores. Elegir el templo de Pompeyo como lugar del crimen no fue casualidad. Este templo, dedicado a Júpiter, era un símbolo de la gloria republicana y había sido construido por Pompeyo el Grande, el rival político de César durante años. Para los conspiradores, esta elección tenía un doble significado. Querían restaurar la República y, al mismo tiempo, vengar a Pompeyo, quien había sido derrotado por César durante la Guerra Civil. El plan inicial era asesinar a César en público, frente al pueblo romano, para justificar su acción como un acto heroico en defensa de la libertad republicana. Sin embargo, la presencia de tropas leales a César en el foro hizo que los conspiradores optaran por un lugar más discreto. Así, el Senado se reunió ese día en el templo de Pompeyo,
un lugar que simbolizaba tanto la grandeza de Roma como su fragilidad. Un detalle curioso es que César no fue apuñalado con espadas romanas estándar, sino con dagas cortas llamadas pugiones. Estas armas eran fácilmente ocultables bajo las togas de los senadores, lo que permitió a los conspiradores llevarlas sin levantar sospechas. Además, cada uno de los participantes en el complot tenía una tarea específica asignada. Algunos debían distraer a César, otros bloquear las salidas, y el resto ejecutar el golpe final. Fue una operación meticulosamente organizada, aunque al final resultó caótica y brutal. Los motivos del asesinato de César son complejos y multifacéticos. Por un lado, había un temor genuino entre los senadores de que César pretendiera convertirse en rey, algo que los romanos asociaban con tiranía y opresión. La monarquía había sido abolida en Roma siglos atrás, y la idea de un rey era profundamente impopular. De hecho, cuando un seguidor de César intentó ofrecerle una corona durante un festival público, la reacción del pueblo fue tan negativa que César tuvo que fingir rechazarla rápidamente. Por otro lado, existía una rivalidad personal entre César y muchos miembros del Senado. Hombres como Casio y Bruto sentían que su honor y prestigio habían sido eclipsados por el dictador. Casio, en particular, era conocido por su carácter resentido y ambicioso. Según Plutarco, Casio solía decir: «No puedo soportar mirar a este hombre sentado en su trono como si fuera un dios». Bruto, por su parte, estaba motivado por principios morales y filosóficos. Admirador de la tradición republicana, creía que sacrificarse personalmente por la causa era un precio justo para salvar a Roma. Sin embargo, no todos los conspiradores actuaban por ideales nobles. Algunos buscaban simplemente venganza o beneficio personal. Decimus Junius Brutus, primo de Marcus Junius Brutus, fue uno de los principales instigadores del complot, pero su motivación principal parece haber sido asegurar su posición política tras la muerte de César. La muerte de César no restauró la República, como esperaban los conspiradores. En cambio, desencadenó una serie de guerras civiles que terminaron con el nacimiento del Imperio Romano. Octaviano, sobrino y heredero de César, emergió como Augusto, el primer emperador oficial de Roma. Curiosamente, tras su muerte, el testamento de César reveló un gesto final de generosidad. Dejó una parte sustancial de su fortuna al pueblo romano y nombró a Octaviano como su heredero. Este legado póstumo ayudó a consolidar la lealtad del pueblo hacia su memoria y sentó las bases para la legitimidad imperial. La reacción pública tras el asesinato fue mixta. Mientras algunos aplaudían la muerte de César como un acto heroico, otros lo lloraban como un héroe caído. Marco Antonio, amigo y aliado cercano de César, pronunció un discurso memorable durante los funerales que volvió en su contra a los conspiradores. En este discurso, Antonio utilizó las propias palabras de César para retratarlo como un líder justo y compasivo, mientras presentaba a sus asesinos como traidores despiadados. Esta retórica polarizó aún más a la ciudad y contribuyó al inicio de nuevas hostilidades. Uno de los episodios más dramáticos ocurrió cuando el cadáver de César fue incinerado públicamente en el Foro Romano. Su cuerpo fue colocado sobre una pira funeraria adornada con trofeos militares y coronas de laurel, símbolos de su gloria. Durante la ceremonia, una tormenta repentina envolvió el lugar, interpretada por muchos como un signo divino de la ira de los dioses. Posteriormente, César fue declarado divino por el Senado, recibiendo el título de Divus Iulius, y su culto se extendió por todo el imperio. Pero la historia de César trasciende lo político. Se ha convertido en una metáfora universal de la ambición, la traición y el destino. Shakespeare inmortalizó esta tragedia en su obra Julio César, convirtiendo a los idus de marzo en un símbolo eterno de advertencia. Y aunque han pasado más de 2000 años desde aquel día, el eco de esa jornada sigue resonando en nuestra memoria colectiva. Cuando pensamos en los idus de marzo, no solo recordamos el cadáver de César tendido sobre las escaleras del Senado, sino también las lecciones que nos deja su historia. El poder corrompe, pero también inspira. La traición puede destruir, pero también revelar verdades ocultas. Y el destino, tan caprichoso como implacable, sigue guiando los pasos de los hombres, incluso hoy.